¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo, nuevo vídeo para todos aquellos que tienen una PS4 liberada en cualquiera de las versiones que esté usando: 505, 672, 702, 751, 750, 755, y deciros a todos aquellos que están esperando alguna versión modificable o algún exploit, algún pirateo, pues deciros simplemente que esperen, ¿vale? Que esperen, que en el momento que haya algo, sin duda yo les estaré trayendo el tutorial. Para todos aquellos, ¿vale?, que están esperando, deciros que estos vídeos les vienen muy bien, porque prácticamente el método, da igual el pirateo como sea, el método va a ser el mismo. Por ejemplo, en el vídeo de hoy os muestro cómo ponerle trucos a vuestros juegos, ponerle mods, ¿vale? Por ejemplo, en este juego que estamos viendo por aquí encima mía, el Trial Racing de moto, pues podemos ponerle que el tiempo no pase, porque te puedes jugar las partidas, puedes jugar las pistas, y según si llegas más rápido o más lento, pues te dan más estrellas o menos. Pues en esta ocasión, en este juego, pues podemos hacer eso, que no te cuenten las caídas y que tampoco te cuente el tiempo. En el juego de Last of Us 2 parte 2, lo que podemos hacer es entrar en el modo desarrollador. No podemos tener más armas, no podemos tener mejoras, pero sí podemos, por ejemplo, ver los entornos, ¿vale? Es muy sencillo. En el Ghost of Tsushima, pues en este juego lo que podemos hacer es tener, por ejemplo, vida infinita. Hay juegos donde te funcionarán los trucos y juegos donde no. Deciros que es muy sencillo el funcionamiento. La única pega que yo le veo aquí es que tienes que tener la misma versión del juego con la misma versión actualizada. Te pongo un ejemplo para el Trial Racing, ¿vale? Antes de ver cómo funciona, para que estés ya pendiente por si te sirve o no te sirve, ¿vale? Por ejemplo, nosotros en aquel lado pues vamos a buscar simplemente en aquella página web. Están ordenados alfabéticamente, también tiene un buscador, pero a veces no funciona bien. Pues nos vamos a ir directamente a la T y vamos a buscar el juego. Tiene un montón de juegos, no están todos lógicamente, pero hay muchísimos juegos. Yo desde aquí te invito pues que entres y que vayas viendo por ahí los juegos que tú tienes, lo que no tienes, o simplemente te puedes descargar uno para usar los truquillos. Vamos a buscar el Trial, ¿vale? Vamos a buscarlo por aquí, que es uno de los que yo he probado, por eso os he dicho lo que podemos hacer con ese juego. Venga, vamos a buscarlo. Mira, aquí tenemos de Last of Us, ¿vale? Venga, vamos a buscar para que vean que hay un montón, chavales. Mira, aquí lo tenemos, ¿vale? Por ejemplo, este juego tiene que ser, lo pone ahí, ¿vale? Tiene que ser exactamente el juego que tenga la ID CUSA 09435 en la versión 1.06. Si tú, por lo que sea, el juego que tienes no es ese ID y ni siquiera es esa versión, lógicamente no te va a funcionar, porque allí te lo pone. Entonces, en el juego, directamente en el menú de la consola, ¿vale? Antes de deciros cómo funciona, para que no perdáis el tiempo, le damos a opción y vamos a ver, le damos información y vemos la versión, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso tengo la versión 1.06 de casualidad, ¿vale? No he buscado esta versión. Pero ¿cómo sé que este juego es el mismo ID? Porque sabemos que hay juegos versión europea, versión americana. Pues muy sencillo, si ya tú tienes tu PS4 liberada, simplemente yendo a configuración, nos vamos a Debug Setting, nos vamos a Game y le damos a Add Content Manager, y aquí vamos a ver dos opciones. Ustedes simplemente toquen lo que yo. Le damos a la primera, Entitlement Control, pues aquí nos va a dar un listado de nuestro juego y nos va a dar el ID. Entonces yo, en concreto, yo ya sé que el Trial Racing que tengo es la versión 1.06, pero no sé si es el mismo, si es el CUSA 09435. Pues nada, simplemente me vengo a este listado que hay por aquí, busco mi juego entre los que tengo, ¿vale? Lo vamos a buscar, que están ordenados, creo, alfabéticamente. Un momentito, vamos a buscarlo. Está muy pequeñito porque tengo puesto las dos partes, ¿vale? Aquí lo tenemos. Trial Racing, pues le damos y como vemos, efectivamente mi juego es EP001 y aquí tenemos el ID CUSA 09435. O sea, este juego funcionaría para los trucos. Si tú tienes el Uncharted o el Toy Soldier y no es el mismo ID, o tiene otra versión, lógicamente, como digo, no te va a funcionar. Así que nada, ¿cómo echamos a funcionar esto, chavales? Pues muy sencillo, ¿vale? Todo el mundo tiene que habilitar el WebRTE desde el exploit. Imagino que cualquiera de los exploits que tú estés usando ya lo tiene. Para hacer eso, simplemente, ya os digo, yo ya tengo el exploit lanzado, simplemente tenemos que ir a nuestro exploit favorito, a nuestra página, no hace falta lanzar el exploit nuevamente, ¿vale? Yo voy a ir al que suelo usar y aquí, como siempre, ¿vale? Esto, una vez que lo actives una vez, te vale. Aquí, como siempre, pues nos dará los mensajes de que no hay memoria suficiente y tengo que esperar a que me marque el menú. Espero tener suerte y que no me dé un kernel panic ni nada.
Bueno, para ahorrar tiempo pues me voy a esperar a que me cargue la página y os muestro cómo es. Pues bueno, chavales, ya ha cargado y como vemos aquí pone WebRTE. Seguramente el host que estés usando, yo estoy usando el de Darkmodel, ya tenga esta misma opción que estamos viendo. Si en tu caso no lo tiene, ¿vale? La página que tú actualmente usas para cargar el exploit no tiene esta opción, pues nada, te invito a que uses la que yo suelo usar, que de momento me va medianamente bien. Pues muy sencillo, chavales, simplemente le damos a WebRTE y como vemos ahora cargando Payload y como vemos por ahí arriba Waiting for Clients, esperamos Launching Payload y ahora, ¿vale? Ahí tenemos PS4 Trainer y ahora nos dirá que visitemos la página PS4 Trainer, que la tenemos por ahí, y que disfrutemos. Pues nada, chavales, una vez que esto está lanzado ya podemos cambiar de juego, el que queramos, que siempre podemos lanzar el exploit, ¿vale? El PS4 Trainer. Pues bueno, chavales, vamos a probar el Trial Racing. Simplemente lo iniciamos y en la parte derecha, como ya hemos comprobado que tenemos la misma versión, que tenemos el mismo ID, pues nada, lo que hacemos es lanzarlo. Simplemente nos ponemos encima de él, ¿vale? Y esperamos un poquito. Hay veces que tarda, ¿vale? Cuando tú le das, tarda porque está detectando que el juego no está. ¿Veis ahí? Trainer Attached, pues esperamos. Y por ejemplo, en este mismo truco, o en este mismo juego, solamente podemos o congelar el tiempo y congelar el contador de caídas. Entonces, pues nada, tú vas probando el juego que tú quieras. Algunos funcionarán, otros no, otros te cargarán, otros no te cargarán. Pero aquí yo poco puedo hacer, simplemente hay que estar pendiente de la página a que se vaya actualizando, ¿vale? Actualizando. Venga, vamos a esperar que me cargue el jueguecillo, ¿vale? Y ahora le voy a dar aquí a Freeze Timer y a Freeze Cash Counter, ¿vale? Le voy a dar ahí para que vean que realmente funciona. Venga, me está conectando online, como lógicamente no podemos tener online porque estamos en una versión antigua, pues no vamos a poder jugar online. Mira, ya de paso respondo preguntas para los que estén viendo el vídeo a la espera de exploit. No se puede jugar online porque obligatoriamente para poder liberar la PS4 necesitamos una versión anterior, la cual pues no tiene acceso online. Si la conectamos online, ¿vale? Si queremos jugar online y actualizamos la consola, pues se va el pirateo, ¿vale? Venga, vamos a esperar que cargue una partidilla y lo vemos. Bueno, pues ahí tenemos, fijaros, le voy a dar aquí a Freeze Timer y ahí arriba pues nos dice Freeze Timer habilitado y del mismo modo también el contador de caída, ¿vale? Ahí lo tenemos, chavales, pues a mí lo que me queda ya solamente es ir, ahí vamos a ver si se quita esto, ir a una carrera para que vean que realmente me ha funcionado. Como os digo, a mí por ejemplo me ha funcionado, puede ser que algunos te funcionen y algunos no. Y bueno, chavales, pues nada, voy a cargar una partidilla, una que no tenga hecha, por ejemplo esta de aquí, la cargo rápidamente, cualquier tipo de moto. Ya os digo, por cierto, este juego es muy bueno, lo aconsejo, ¿vale? A mí al menos los Trial Racing que han salido en PC, en PS4 y demás, pues me han gustado, me lo he pasado todo. La verdad me gusta mucho. Venga, vamos a esperar que está cargando la partida para que vean que funciona. Simplemente rapidísimo para que vean que funciona. Ahí arriba tenemos el tiempo y donde pone una X es el contador de caída. Como vemos el tiempo está parado, ¿vale? Y si me caigo, ¿vale? Ahí vemos que no tenemos ningún choque. Lo que sí es verdad, me he dado cuenta porque lo he probado antes, es que creo que si te caes en un agujero o algo, ¿vale? Creo que te da como unos 5 segundos de penalización, ¿vale? Ahí tenemos, pero bueno, contando incluso los 5 segundos, pues creo que... Bueno, si te cae no, creo que sí reaparece. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada juego, chavales. Esto es simplemente para que vean que funciona, ¿vale? Y si yo cambio de juego, pues me voy a otro juego, lo cargo y aquí en la parte derecha elijo el juego, siempre que sea el mismo ID y la misma actualización, pues va a funcionar. Por ejemplo, Red Dead Redemption 2, le doy a Option, Información, ¿vale? Yo tengo la versión 1.0 y si nos vamos aquí donde hemos ido antes, pues podemos ver, en mi caso, ¿vale? Aquí en Debug Setting, en Juego, ¿vale? Add Content Manager, en Titlement Control, pues podemos ver también el ID del juego y bastaría con mirar si el que nos muestra aquí, en el caso que estuviera, es el mismo o no, ¿vale? Creo que el Red Dead Redemption 2, creo que sí está, ¿vale? Me ha parecido verlo anteriormente, lo que no sé si ni siquiera me he parado a mirar si yo tengo, aquí tenemos, si tengo la misma versión o no, aunque lo dudo porque aquí por ejemplo, el CUSA 08519 pide la versión 1.13 y el CUSA 08519 también
pero versión 1.1, y yo pues si vemos tengo la versión 1.0, con lo cual no me serviría, aunque fuera el mismo ID, tendría que buscar una de las actualizaciones, ¿vale? Así que nada, chavales, espero que les haya servido, que disfruten con su juego, ya saben algo más que seguramente antes no conocían. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre, pero antes recuerda like, suscribirse, campanita para estar atento de todo. Y nada más, adiós.